te agradecemos porque nos has permitido estar unidos una vez más, tal vez a distancia, pero unidos en un mismo espíritu, en tu mismo espíritu, Señor, en un mismo amor. Danos la sabiduría esta noche para entender tu palabra, Señor, y la enseñanza que nos quieras dar la podamos aplicar a nuestras vidas. Dale la sabiduría al hermano Nelson para que nos pueda dirigir esta noche y seas tú quien hable, Señor. Te agradecemos por esta noche en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Ok, mis hermanos, como siempre vamos a comenzar leyendo el capítulo 5. Esto lo hacemos sé que muchos de ustedes antes de la clase, como ya tienen el material, se dan un tiempo y lo estudian y me imagino que han de contestar todas las preguntas y así ya vienen preparados y listos para aportar y dar sus opiniones aquí a la clase. Pero hay otras personas que tal vez puede ser que no tuvieron ese tiempo o no se dieron a la tarea de leer el capítulo que vamos a estar estudiando. Entonces, por eso lo mejor es comenzar para que comencemos todos en un mismo sentir, parejos. Vamos a leer el capítulo 5 del libro de Hechos, que hoy estamos en la clase 5 y vamos a leer el capítulo 5 del libro de Hechos. Entonces, le voy a pedir a alguien que me ayude a leer. Yo lo tengo aquí en una presentación. Permítanme, les comparto mi pantalla. Aquí está. Y alguien que me ayude a leer los primeros, vámonos de un solo, que dos personas lo lean. Una persona que me ayude del 1 al 20 y otra persona que me ayude del 21 al 42, por favor. Yo lo voy Amén. poniendo aquí y alguien que me vaya ayudando a leerlo. Yo lo tengo en la Biblia. Adelante, mi hermano. Capítulo 5. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más grande número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra,
cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron manos a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puesto en pie en el templo, anuncié al pueblo todas las palabras de esta vida. Palabra de Dios. Amén. Gracias. ¿Alguien que me ayude a leer del 21 al 42, por favor? Amén, amén, hermano. Adelante, hermana. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, ay, poder en Cristo. Vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad.
Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo, por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Muchas gracias, mi hermana. Y mi hermano también que nos ayudó a leer el texto. Ok, entonces ahora ya tenemos un contexto de lo que está pasando. Tenemos una primera aproximación al texto y vamos a ir desglosándolo, viendo paso a paso cómo qué es lo que podemos ir aprendiendo sobre este texto. Entonces vamos a leer la primera pregunta. Dice, como todas las clases, iniciemos leyendo el texto y buscando los temas principales. ¿Cuáles son los dos temas principales que vienen en este capítulo? Hermano, Adelante, mi hermano Roberto. bueno, uno sería Ananías y Zafira mueren por mentir al Espíritu Santo. Ananías muere en el versículo 5 y Zafira muere en el versículo 10. Ajá. No sé si alguien quiere decir la segunda. ¿Y cuál es el segundo tema que se trata en capítulo 5? Entonces podríamos decir que lo de Ananías y Zafira es desde el versículo 1. ¿Hasta qué versículo, hermano Roberto? Perdón. ¿Hasta qué versículo? ¿Desde qué versículo hasta qué versículo es? Porque comienza hablando de Ananías y Zafira en el versículo 1. Del 1 hasta el 11, cuando, o sea, sería todo, casi todo el texto, digamos, donde hay temor sobre toda la gente, pues se refiere a lo mismo, ¿no? Ajá. Sería el párrafo. Sí, desde el 1 hasta el 11. Es que yo en los materiales que le envié no les puse separación porque ahora en nuestras Biblias, arriba de cada párrafo viene escrito el tema, digámoslo así, pero eso es el resultado del estudio de alguna otra persona, que en este caso es Reina y Valera. Entonces, Casiodoro de Reina y no me acuerdo cómo se Cipriano llamaba. de Valera. Cipriano de Valera. Muchas gracias. Entonces, el resultado del estudio de ellos es el que pone esos temas. Entonces, yo en sus materiales les puse el registro de observaciones de una forma continua para que no vinieran esas separaciones de párrafo y que no necesariamente, porque no siempre vamos a coincidir con ellos en la separación de los temas. Por ejemplo, aquí yo preferiría incluir lo que está pasando en el 11 todavía en lo de Ananías y Zafira. Y eso me incluye el 12 también, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y hasta el 17 es donde hay un cambio de tema. Ahí está para mí el cambio de tema y por eso yo solamente planteé dos temas centrales, que el primero es Ananías y Zafira y el segundo es cuando meten a la cárcel el encarcelamiento de Pedro y cómo él sale luego de la cárcel. Sí, Ok, son entonces, perseguidos también, hermano. y son perseguidos, exactamente. Sí. Ok, entonces ahí tenemos los dos temas. Ok, vamos a la siguiente pregunta que dice, ¿por qué vendieron la heredad a Ananías y Zafira? ¿Y qué iban a hacer con el dinero? Entonces comencemos contestando la primera. ¿Por qué vendieron la heredad? O sea, para eso era para entregar el dinero a los pies de los discípulos. Ok. Pero se dejaron una parte para sus necesidades después de haber ofrecido todo, porque fue lo que hicieron ellos. Supuestamente, ¿cómo se llama? Tal vez por sobresalir en el pueblo, no sé, o ganarse gloria, dijeron que iban a dar todo y no fue así, mintieron. Ajá. Ok, entonces no tenemos, bueno,
Aquí en el 1 dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad. No nos da un motivo, dice. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Entonces ahí vemos que la venden para traer el dinero a los pies de los apóstoles. Entonces ellos tienen esa heredad, la quieren vender para aportar a la iglesia. ¿Era esto normal en ese tiempo, sí o no? Sí. Y Fue ahí normal, perdón, fue normal porque estaban viviendo en comunidad todos los que estaban nuevos creyentes. exactamente. Exactamente. Y a final de capítulo 4 tenemos un antecedente. ¿Alguien lo recuerda? Amén, hermana. En Ajá. Hechos 4, del 32 al 37, nos habla de que la iglesia, después de haber creído, tenían una comunión pareja en la que no había nadie tenía necesidad de nada, porque el que tenía vendía y compartía al que no tenía. Pero para que eso sucediera, ellos vendían su heredad o lo que tuvieran y no lo repartían ellos, sino que lo traían a los pies de los apóstoles, dice el verso 35. Y pues yo creo, ¿verdad?, que los apóstoles eran quienes repartían según era necesario. Entonces, en el capítulo 5 vemos que Ananías y Zafira como que quisieron hacer lo mismo, quisieron ellos como imitar lo bueno que hacían otros, pero pues actuaron de una manera incorrecta, porque no, quizás ya teniendo el dinero, ¿verdad? Vieron que era mucho, quién sabe, y se quedaron con una parte, y es ahí donde estuvo el mal, ¿verdad? Porque quizás ellos prometieron toda la heredad y después sustrajeron, y creo que ahí es donde Pedro les dice por qué mintieron al Espíritu Santo, Ajá. porque Y prometieron ahí y no cumplieron. ya se me está adelantando un poquito, hermana, pero voy a tomar pie a la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo se enteró Pedro? ¿Cómo se enteró Pedro? Porque aquí me llaman mucho la atención algunas cosas. Me voy a retrasar. Dice, ¿por qué vendieron la heredad? Porque todos en ese momento estaban viviendo en comunidad en la iglesia y todos tenían el anhelo de aportar a la iglesia para poder vivir en comunidad. Ojo, no todos lo podían hacer, porque no todos tenían heredades, no todos tenían dinero, no todos tenían casas, pero los que lo tenían lo podían hacer. Entonces ellos han de haber visto, no, pues allá está muy padre, allá están viviendo todos viven en comunidad, no les hace falta nada y pues vendamos la casa. Entonces se han de haber puesto a platicar como marido y mujer que eran y han de haber acordado, ok, lo vamos a hacer así. Y entre los dos acordaron hacerlo como lo hicieron. Entonces dice, el objetivo era aportar a la iglesia y ponerlo a los pies de los discípulos. Dios le daba sabiduría a los discípulos para poder repartir el dinero. Y esa era, digámoslo así, el secreto de por qué las cosas estaban saliendo tan de maravilla como lo estaban haciendo en la iglesia y que podía vivir en comunidad. Porque Dios le daba la sabiduría a los discípulos para poder repartir a los que veían que tenían necesidad. Entonces, la siguiente pregunta es, dice, ¿cómo se enteró Pedro? ¿Cómo creen ustedes que se enteró Pedro? El Espíritu Santo, hermano, yo creo que se lo reveló por medio de discernimiento de espíritus. Ajá. Tenemos alguna, leamos un poquito los versículos 3 y 4. Dice, y Pedro, leamos desde el 2, dice, y sustrajo del precio, ahí ya dice sustrajo del precio,
sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón y no has no has mentido a los hombres, sino a Dios? Entonces ahí entre versículo 4 y versículo 3 nos está dando la respuesta. En el 3 dice: para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Entonces, como bien dijo mi hermana, el Espíritu Santo fue el que le dijo a Pedro que era, que era parte de esto que estaban haciendo, que ambos ambos habían dicho que habían acordado que ese iba a ser el precio y todo, pero ambos estaban mintiendo. Y por eso le dice Pedro en versículo 4, dice, reteniéndola, o si les dice, la propiedad, la herencia, la heredad, todo eso era de ustedes. Dice, no te quedaban a ti, o sea, era tuya. Y vendiéndola, no estaba todo el dinero, aquí yo le estoy poniendo todo el dinero, ¿verdad? No estaba en tu poder, o sea, le está diciendo, aun cuando la vendiste, no era, es todo tu dinero, o sea, no tienes por qué traerlo aquí. Eso es lo que le está diciendo Pedro. ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Y Hermano, ahora adelante, hermana. bueno, vemos que la propiedad era de ellos, ¿verdad? Sí. Ellos podían decidir si venderla o no venderla, pero el pecado de ellos está en que mintieron a Dios. Ujú. Sí, totalmente de acuerdo. Ellos no, o sea, no, el problema no era que dieron mucho o que dieron poco. Dieron poco, ajá. El El problema problema está no es que en la dieron el mentira. 50% o dieron, porque no dice cuánto, dice sustrajo del precio. Y más adelante dice, y trayendo solo una parte. No sabemos quién se quedó con más, o sea, si dieron más del 50% o ellos se quedaron con más del 50%. Aquí no nos habla de cantidades, nos está especificando que el pecado o lo que han hecho mal, dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Ajá, porque ellos vienen y le dicen a ellos, todavía le preguntan, ¿es todo el dinero? Sí, es todo. Ujú. Hermano, Adelante, hermano Roberto. sí, no, por eso ve que dije yo que el más seguro ellos lo hicieron por gloriarse, por Ujú. impresionar, que eso a veces pasa con la gente. Entonces, hey, vamos a entregar todo, pero en su corazón, ellos no deseaban hacer eso. El problema fue eso, la mentira, como dice la hermana Nidia. Sí, y eso es de las acciones, es donde uno puede ver el corazón de las personas. Si un corazón generoso dice, vendo esto y todo lo entrego para acá, pero no es tanto la cantidad, sino el objetivo de darlo todo. Y ellos bueno, no estuvieran vivos, ¿verdad? Pero hubieran sobrevivido este evento si hubieran dicho, no, ¿saben qué? Miren, yo lo vendí, pero tengo unos gastos, tengo otras cosas y les voy a dar esto. Y ya. Y con eso, por decir la verdad, si dicen la verdad, sobreviven. Y si no, pues ya vemos lo que les pasó. Adelante, mi hermana Nuriemis. Sí, muchas gracias, pastor. Bueno, en este caso yo puedo ver, ¿verdad? Que en el caso de Pedro, pues tenía un espíritu de discernimiento bien Ujú. alimentado, bien fuerte, ¿verdad? Y en el caso de Ananías y Zafiras, un poco temor de Dios.
no había temor de Jehová en el momento de que ellos actuaron en esa manera, pues. Ese es mi comentario. Ujú. Sí, Gracias. totalmente de acuerdo. Y justamente ese es un tema que quería tocar ahorita. Qué sorprendente o qué bonita o qué cercana la relación de Pedro con el Espíritu Santo. Él es el encargado, él es uno de los discípulos, él es uno de los que está guiando la iglesia en este momento. Y el Espíritu Santo le reveló y le dio la información necesaria para que hiciera las preguntas correctas y respaldado al 100% por Dios. Al punto de que ahí vemos lo que pasó. Dice en versículo 5, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Entonces ahí vemos que respaldado estaba tanto para tener la información como para dar juicio a esto que estaba pasando. ¿Alguien levantó la mano? ¿Quería hacer alguna participación? Hermana Rocío Rocío. Flores. Ahora sí, Ya, es que ahí te escuchamos. tenía el micrófono apagado. Para mí, en este caso, yo creo que quisieron quedar bien con Dios y con el mundo, Ajá. porque eran dueños de la propiedad. Y creo que lo quisieron hacer para demostrarle a los demás que ellos podían también ser piadosos, podían entregar cosas. Creo que más bien fue una situación de conveniencia. Ujú. Sí, totalmente de acuerdo. Fue una situación de conveniencia y es interesante, ¿verdad? Cómo un pecado nos lleva a otro, porque el pecado, digámoslo así, original, no sabemos exactamente cuál fue, pero puede haber sido el amor al dinero, o puede haber sido, como dijo mi hermano Roberto, que ellos querían quedar bien con otras personas, o que querían que ellos vieran, ay, miren, estos vendieron su terreno y todo el dinero lo trajeron para acá. Querían así como quedar bien con los discípulos, tal vez. No sabemos cuál exactamente fue su objetivo primero, digámoslo así, la raíz de todo esto, pero lo que sí sabemos es de que ellos mintieron. Esa actitud que tenían los hizo que mintieran, y aquí hubo un juicio inmediato. Ahí vemos en versículo 5, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y versículo 6 dice, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Muchos dicen que este fue el primer ministerio de jóvenes que tuvieron, que el ministerio de jóvenes era sacar los muertos que caían ahí dentro del templo, y que ese era el ministerio de los jóvenes. ¿Y en cuánto tiempo se tardaron en enterrar a Ananías? ¿Alguien sabe? Eso fue inmediato también, hermano. Sí, o sea, cayó y a sacarlo y a enterrarlo, pero enterrándolo, ¿cuánto tiempo tardaron? Ahí tenemos Nada más en lo que llegó la esposa. exactamente, en lo que llegó la esposa. 3 Ahí horas, dice, versículo 7. Sí, hermana, perdón. Sí, dice 3 horas. 3 horas, exactamente. En versículo 7 dice, pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Imagínense, ella tuvo la oportunidad también de salvarse, pero como habían quedado de acuerdo, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido.
y te sacarán a ti. Al instante cayó ella a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y sacaron y la sepultaron junto a su marido. Entonces los jóvenes me imagino que venían de 3 horas de estar trabajando. Hermano, Y adelante, hermano Roberto. una pregunta. Cuando ella entró, ella no sabía que el esposo había muerto. Fue que ahí le dijeron que había muerto y que, o sea, si no, tal vez ella hubiera dicho, y se hubiera asustado y hubiera dicho la verdad o algo así, no. O, o no sé si tal vez me puede explicar un poco eso. Pues ella tuvo la oportunidad porque Pedro le preguntó. Dice, ¿vendiste en tanto la heredad? Ahí no sabemos quién, cómo fue el asunto, porque a veces entre esposos, la esposa le dice, no, mira, hagámosle así. Y el esposo le dice, ah, ok, así le vamos a hacer. O el esposo le ha de haber dicho, no, pues si tú quieres que se lo dé a la iglesia, le damos una parte, pero quedémonos en esta por seguridad o no sé, cualquier cosa. Y la cosa es que los dos se pusieron de acuerdo. Y no sabemos de quién fue la idea y no sabemos de quién fue el que le fue fiel al otro, pero los dos se fueron. No, Y correcto. Lo que yo pensaba, y digo yo, hermano, que digamos que ahí Pedro le dice que el esposo había muerto. O sea, ella tal vez no sabía en el momento que ella entró, ¿verdad? O sea, ella se hubiera dicho, tal vez, o sea, se hubiera dado cuenta que tal vez el esposo estaba muerto, tal vez cambia la versión, pero nada más se le preguntó claro. qué era lo que estaba haciendo, ¿verdad? Entonces él le dice, no, Sí. no, bendito la propiedad, y o sea, lo mismo que ha hecho el esposo, entonces, cayó lo mismo, entonces, Pero antes de decirle que su esposo estaba muerto, le hace una pregunta. En versículo 8 dice, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Entonces ella confirmó. Entonces primero preguntó Pedro y ya en versículo 9 le dice, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido. Hasta ese momento le dice, y te sacarán a ti. Ah, ya no hay ni cómo moverle. Ya Pedro dijo, y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron, los jóvenes le hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Al final terminaron juntos, terminaron enterrados juntos por los jóvenes que les ha de haber tocado trabajar otras 3 horas más, me imagino, o no sé si a él le dejaron el huequito ahí cuando, pensando a ver si ella sabía o no sabía, pero eso pues no lo sabemos, ¿verdad? Pero a los pobres jóvenes les tocó enterrar a 2 personas ahí ese día. ¿Ok? Y contestamos la siguiente pregunta. ¿Por qué crees que Dios los juzgó así? hermano, Porque, adelante, mi hermano Roberto. perdón, iba a hablar, perdón, qué pena. Sí, no, yo creo que más bien ahí todo el mundo recibe una gran enseñanza en eso, hermano, porque Dios juzgó así, o sea, lo juzgó así, o sea, que murieran. O sea, yo creo que ahí Dios nos enseña, o sea, que Él no comparte, Dios no comparte el engaño y la deshonestidad que hay en el reino de Dios. O sea, Dios no le permite a nadie que engañe a la iglesia de Cristo. Ajá. Sí, totalmente de acuerdo. Imagínense que, porque aquí podríamos decir que Ananías y Zafira murieron por una mentira, porque básicamente eso fue lo que pasó. ¿Qué pasa si ahora todos muriéramos por alguna mentira que dijéramos? Porque así de dura fue el juicio, así de duro fue el juicio de Dios en este momento. Entendemos que no fue solamente una mentira y no fue una mentira contra las personas, sino fue una mentira contra Dios. Pero ¿cuántas veces nosotros, ya sea en alta voz o dentro de nuestra mente o dentro de nuestro corazón, mentimos? Y mentimos muchas veces contra Dios. Entonces, yo me imagino cómo ha de haber quedado, versículo 11 dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Claro, entonces el que mienta se muere. Híjole, ¿cómo?
ya nadie, cero mentiras. Imagínense un lugar en el que no hayan mentiras. Eso generó Ananías y Zafira. Y al final se quedaron sin la heredad, se quedaron sin el precio de la heredad y se quedaron sin vida. Entonces, y sirvieron, todo esto sirvió de testimonio para que toda la comunidad, digámoslo así, toda la iglesia estuviera en un mismo sentir y sin mentiras. Todos, un gran temor. Dice, vino un gran temor sobre toda la iglesia. Y es algo que nosotros al leerlo debemos de aprender. Pero como ya sabemos que miento y no me muero, pues también ahí uno comienza a decir, pues no me pasa nada, ¿verdad? Pero Dios nos juzga y a su tiempo vamos a tener las consecuencias de lo que nosotros mentimos. Lamentablemente, las consecuencias a veces de los pecados nos alcanzan. Ok, entonces ya respondimos la pregunta, ¿por qué crees que Dios los juzgó así? Dios los juzga así para ser otra vez testimonio a la iglesia, testimonio a Israel. Y imagínense que, o sea, no es de que le decía, como hiciste esto, ya pronto te vas a morir. No, inmediatamente caían y ya era como parte de la comunidad que estaban viviendo y que nadie tenía necesidad de nada dentro de la iglesia. Hasta esas prestaciones alcanzaron ellos porque fueron enterrados por la misma iglesia. Entonces la misma iglesia los enterró a Ananías junto con Zafira. Ok, entonces aquí vemos cuál fue el resultado del pueblo, versículo 11, que eso es lo que estábamos hablando. Siguiente pregunta, ¿cuántas veces se menciona? Bueno, antes de pasar aquí, ¿qué tiene que pasar para que gran temor caiga sobre una iglesia? Lo pongo ya en nuestro contexto. ¿Tiene que morir algún hermano dentro de la iglesia para que tengamos temor? ¿O solamente al leerlo va a aumentar, aunque sea un poquito, el temor de Dios dentro de nosotros? Porque esto no es para conocimiento así de que para los juegos bíblicos o saber quién era Ananías y Zafira, o si te preguntan qué pareja murió en la iglesia y los enterraron juntos. Pues ya sabes, Ananías y Zafira. Esto no es para contestar preguntas de algún juego bíblico, sino es para aplicar, estamos aprendiendo para aplicarlo en nuestra vida diaria. Entonces, si leemos las cosas y vemos que gran temor cae sobre la iglesia en ese tiempo, pues aunque sea tal vez no gran, pero temor debe de surgir en mí para ya no estar mintiendo y no mentirle a los hombres, sino, o sea, dejar de mentirle a los hombres y mucho menos de mentirle a Dios, que muchas veces lo hacemos. Entonces, tengámoslo en cuenta y tengamos en consideración la forma en que juzgó Dios en Hechos 5 a Ananías y Zafira por esa decisión que tomaron y sostuvieron delante del líder de la iglesia, que era Pedro. Entonces fue una decisión muy fuerte, pero igualmente que con el cojo fue para testimonio de la iglesia. Entonces vamos viendo que todo lo que está pasando es para testimonio de las personas y que personas vengan a Cristo y que para que la iglesia sea ministrada. El testimonio de el cojo, que más seguro el cojo se debe haber quedado en la iglesia porque dice que ahí les daban y que nadie le hacía falta nada. Él no tenía nada, entonces fue sanado por Pedro y Juan, entonces me imagino que él ahí se debe haber quedado en la iglesia.
Entonces el testimonio del cojo fue evangelístico, digámoslo así. Mucha gente procedió al arrepentimiento. Pero el testimonio de Ananías y Zafira fue para ministrar la iglesia. Y ha de haber sido un escarmiento muy, muy fuerte para todos los que estaban en la iglesia, incluyendo a los líderes y incluyendo hasta el mismo Pedro, que imagínense qué gran respeto le iban a tener a Pedro. Decir, no, si le miento a Pedro, ya sé qué me va a pasar, voy a caer muerto ahí. Porque muchas veces nosotros lo identificamos con la persona. Le puedo mentir a Juan, le puedo mentir a otro, pero a Pedro mejor no le miento porque no vaya a ser que me pase lo que a Ananías y a Zafira. Pero no es mentirle contra Pedro o contra Juan, sino mentirle a Dios. Porque ahí la mentira era contra Dios. Adelante, mi hermana Nuriemis. Amén, pastor. Bueno, me viene a la mente esta palabra del Señor, esta santa palabra del Señor que dice que debemos estar arraigados y cimentados en amor y siendo sinceros, pues, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque dice, debemos ser sinceros e irreprensibles para la gloria de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque ciertamente esta es una enseñanza para nosotros los cristianos, ¿verdad? Todos los que estamos en nuestra iglesia, en nuestra congregación, y es un ejemplo, como usted lo acaba de decir, de ese espíritu de sinceridad, de verdad, porque bueno, sabemos que nuestro Señor Jesucristo no es digamos, no le agrada la mentira no es de Dios, y es una enseñanza bellísima y maravillosa, del cual nosotros tenemos que estar apercibidos de tomar esa palabra y bien, digamos, arraigadas, como dice su palabra, en nuestro corazón y nuestras mentes, y no, porque ya no, o sea, nosotros ya no estamos no somos de este mundo, como para tener esa actitud de mentira, ¿no? Que no nos conviene ni nos enseña la palabra de Dios. Nos enseña para bien de no hacer así, como los otros, pues, como los demás, en el nombre de Jesús. Gracias, pastor. Gracias, mi hermana. Gracias por sus aportaciones, siempre son para edificación. Igual en el chat, ahí pueden estar escribiendo también y trato de estar pendiente. Y mi hermana Cecia dice que todo ocurre para darle gloria y honra a Dios, y eso pasó para que los nuevos creyentes vieran que no era un juego las cosas de Dios. Y tiene toda la razón. Muchos venían llegando. Imagínense, tienen una semana dentro de una iglesia y están ahí en la iglesia compartiendo, teniendo compañerismo con todos, y de repente ven que están sacando los muertos. Uno pregunta, ¿qué pasó? Y dice, no, pues le mintieron a Pedro, porque eso es lo que uno ve. Le mintieron a Pedro. Y ya le van a preguntar a Pedro, ¿y qué pasó, Pedro? No, le mintieron al Espíritu Santo, le mintieron a Dios. Ah, ok, por eso se murieron, sí. Ah, ok. Entonces ya es así como de, ok, vamos a tomar eso en cuenta, lo vamos a escribir por aquí, no mentirle ni a Pedro ni al Espíritu Santo. Porque eso es lo que, como les digo, eso es lo que uno ve. Adelante, mi hermana Patricia. Es una enseñanza muy profunda y mi corazón late fuerte ahorita pensando en la actitud del matrimonio. Muchas veces, bueno, se nos ha enseñado, ¿verdad? La palabra nos enseña que como esposas tenemos que sujetarnos al esposo, obedecer al esposo, ¿verdad? Pero aquí vemos un gran ejemplo, que muchas veces el obedecer en cosas que no son correctas nos pone en riesgo como esposas, nos puede llevar a la muerte. Entonces creo que pues al Señor en este tipo de asuntos pues nos agrada, ¿verdad? De que nosotros obedezcamos al marido. O sea, oye, pues un poco extraño y fuerte y a la pena me da decirlo, pero pues como que en este tipo de asuntos pues no puedo obedecer a mi marido, ¿verdad? Que me diga, mira, vas a decir tal cosa. Aquí sí me puedo revelar.
Sí. Decir, no voy a, oye, Ya no me más voy a adelante morir vamos a ver porque... un versículo respecto a eso. No, no directamente respecto tremendo. a eso, pero al el orden de las prioridades. Ajá, y pues qué bonita enseñanza nos dice. Sí, pues aquí Gracias. no tenemos más información, no sabemos quién fue el que le dijo a quién, o sea, porque pudo haber sido ella que le dijo, oye, mira, ¿cómo que vas a regalarle eso a la iglesia? No, guarda un poquito, guardemos un poquito y para por si pasa algo aquí o por si nos salimos, para tener algo para comenzar, no sé, algo. O fue él el que le dijo, no, pues ¿cómo tú le quieres regalar todo eso a la iglesia? No, guardemos algo. No sabemos quién fue. Lo que sí sabemos es que los dos se pusieron de acuerdo y, y que los dos llegaron y contaron la misma versión, y la misma versión que estaba mal, los dos mentirosos. Entonces, em, pues sí, no hay que ponerse de acuerdo con mentiras. Eso es lo que podríamos aprender. No hay que ponerse de acuerdo en algo que es de mentiras. Si es mentira, decir, no, pues mire, yo no puedo decir eso. Porque así son los falsos testigos. Así de, no, pues te doy tanto dinero y tú le vas a decir allá que viste esto. Ah, ok, va. Entonces uno no debe estarse prestando para esas cosas. Ok, entonces vamos a contestar la siguiente pregunta. Dice, ¿cuántas veces se menciona la palabra unánimes en el libro de Hechos? ¿Alguien sabe cuántas veces se menciona esa palabra? Hermano, a mí me salieron 8. Si gustas, 8. sí, si gustas se los leo, sí. Ok, a mí me salieron menos, hermano. Sí. ¿Digo cuáles son? No. Sí, dígame los versículos, porfa, y los vamos a ir anotando aquí. Perfecto. Bueno, el primero es Hechos 1:14, donde dice, todos esos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ese es el primero, ¿ah? Hechos Ok. 1:14. El segundo, Hechos 2:1. Dice, cuando se cumplió plenamente el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos en el mismo sitio. Ese es el número 2. Ahora, Hechos 2:46. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Ok, el 8, el cuarto sería. 4. Sí. Hechos 4:24 dice, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. El quinto, Hechos 5:12. Dice, y por la mano de los apóstoles eran hechos muchos milagros y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. El número 6, Hechos 7:57, dice, entonces ellos dando grandes voces se taparon sus oídos y arremetieron unánimes contra él. Después sigue el 7, ¿verdad? Hechos 8:6. Dice, y el pueblo escuchaba atentamente unánimes las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Okay? Y el número 8 es Hechos 19:29, donde dice, y toda la ciudad se llenó de confusión, y unánimes se arrojaron al teatro, arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Ok. Sí, entonces yo analicé hasta el capítulo 5. La de capítulos 7, 8 y 19, esas ya no las puse. Porque ya les voy a poner aquí en la presentación, permítanme. Pues eso está para el próximo estudio. Ya se me va adelantando el hermano Roberto siempre. Ahí está. Entonces la primera es Hechos 1:14. Y ahí viene el texto y viene marcada la palabra. Dice, todos estos perseveraron unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ok, entonces vamos a ir, bueno, vamos a ver cuáles son los versículos y luego vamos a ir a ver en qué estaban unánimes. El segundo es Hechos 2:1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. El siguiente es 2:46.
y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La siguiente es Hechos 4:24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y el otro es Hechos 5:12. Y por la mano de todos los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Ok? Entonces, ¿en qué estaban unánimes los hermanos en estos 5 pasajes que están aquí? Y orando, Ajá. comiendo, comiendo también, partiendo el pan. Ujú. Están unánimes en la oración, Clamando a Dios. en el ruego, que es oración también. Estaban unánimes en el día de Pentecostés, cuando baja el Espíritu Santo, Escuchando la palabra en el 5:12. escuchando la palabra, exactamente. Y en el, bueno, estaban perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahí está el punto. Esta parte pareciera lo último, la sencillez de corazón. Pero por aquí creo que anduvo la muerte de Ananías y Zafira, que ellos se querían quedar no tenían tanta sencillez de corazón y por eso le mintieron al Espíritu, a Dios. En el capítulo 4, ¿alguien recuerda qué había pasado y por qué estaban unánimes y alzaron unánimes la voz a Dios? Recordemos que ellos habían estado en la cárcel. Ajá, oraron porque ellos fueran libres. Exactamente. Y oraron para que fueran libres. Toda la iglesia. Y ahí fue donde unánimes alzaron la voz a Dios y comenzaron a orar. Comenzaron a orar y Dios les respondió inmediatamente. Entonces aquí tenemos que también estaban, en su contexto, estaban orando y alzaron la voz a Dios. Hermano. ¿Sí, hermano Roberto? Sí, gracias. No, que estaba viendo aquí que, bueno, que en el Hechos 1:14 dice que todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. Dice, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea, aquí María cumplía una función igual que todos los hermanos, ¿verdad? Darle la gloria y la honra a Dios. Sí. Sí, así es, así es. Entonces aquí tenemos estos versículos y vemos cómo todos describen la iglesia primitiva, digámoslo así, la primera iglesia. Todos están describiendo a la primera iglesia. Imagínense qué bonita descripción la que podemos dar de los orígenes de la iglesia. Podemos decir que todos perseveraban en la oración, todos estaban juntos, vino el Espíritu Santo y todos estaban juntos ahí, estaban unánimes en el templo, comían, compartían, tenían alegría y eran sencillos de corazón, todos unánimes. Y en el 24 también hace referencia a que estaban orando. Y en el 22, en el 5:12, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Entonces, a pesar de que se hacían muchas señales y prodigios, no había
alguien que quisiera sobresalir sobre los demás o decir, pues yo ahora ya sé hacer milagros, ahora ya me voy a ir a hacer milagros yo solo. No, todos unánimes, todos unánimes. Y creo que la clave la da el versículo 2:46, donde dice que, bueno, que tenían sencillez de corazón, pero no solo eso, sino que estaban alegres y comían juntos y compartían. Entonces, eso es algo muy, muy vital para que todo sea unánime. Adelante, mi hermana Ana Cecilia. Sí, lo interesante que veo yo es que para ellos todo era nuevo. Estaban comenzando algo nuevo. Y entonces lo hacían todos juntos, para aprender juntos y crecer juntos en el conocimiento de Dios, ¿verdad? Y entonces, eso es lo que me parece muy interesante, ¿verdad? Porque como todo era nuevo y estaban comenzando, necesitaban que estuvieran así, unidos, para poder luego mandar a los primeros misioneros a extender el evangelio, ¿verdad? Sí, porque imagínense qué capacitación más intensiva la que tenían. Constante. Constante. Y que para mí una de las formas de mejores de discipulado es comer juntos. Sí. Te sientas en una mesa, comienzas a comer, comienzas a platicar de qué pasó en el día, y luego comienzas a decir. Y también, Sí, adelante, hermana. También recuerde que en unos capítulos después es donde empiezan ya nombran a los primeros personas a ayudar a servir las mesas, ¿verdad? Que no solo los apóstoles. Entonces, todo este inicio es para prepararlos para poder entonces servir a los demás entre ellos, ¿verdad? Servir a Dios también. Sí. Sí, muchas veces. Adelante, perdón. Sí, fue una enseñanza muy, 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 muy linda para todos ellos, que ellos vivieron, ¿verdad? Claro. Sí. Y muchas veces capacitar a una, dos personas, a veces entra una familia completa a la iglesia y hay que discipularlos. Y pues es un gran trabajo de discipulado. Yo recuerdo una familia allá en Costa Rica que cuando aceptaron a Cristo pasaban todo el día en mi casa. Todo el día en mi casa y mis papás discipulándoles, hablándoles de la palabra y gracias a Dios ahora son misioneros, son pastores. Entonces, es de gran bendición y ellos dejaron todo lo que tenían y dijeron, no, esto nos interesa y esto queremos aprender. También recuerdo en Costa Rica que tenía un grupo de amigos y todos llegaban a mi casa los sábados y terminábamos estudiando la Biblia. Mi mamá nos hacía comida, pedíamos comida y fueron tiempos muy, muy especiales y recordados. Y ahora de ahí salieron líderes de jóvenes, líderes de iglesias. Entonces, al pasar el tiempo y uno lo recuerda, fueron muy buenos tiempos de discipulado cuando estábamos sentados en una mesa comiendo y luego alguien ponía un tema y terminábamos todos opinando a ver qué decía la Biblia y compartiendo y ministrándonos los unos a los otros. Entonces, ahora imagínense que entren 3,000 personas a la iglesia, 5,000 personas. Entonces, son un mar de gente que por eso Dios tenía que dar testimonios muy fuertes y muy públicos para estandarizar, digámoslo así, y decir, aquí todo se respeta. Ok, si respetemos a Pedro y respetemos, no hay que mentirle a Dios. Entonces, con un testimonio así, rápido todos se alineen y todos unánimes, todos a orar, a compartir y a hablar, a convivir, pero todos unánimes. Entonces, por eso me gustó mucho y quise ver que la unidad, qué tan importante es la unidad de una iglesia. Esta primera iglesia es la que estaba
unida, estaba en un mismo sentir, con una misma oración, capacitando a su gente, entrenándola, dándole testimonio. Ahora, ¿cómo está mi iglesia? Cada uno tenemos una iglesia diferente y podemos ver qué es lo que está haciendo Dios en mi iglesia. Y decir, mi iglesia está unánime. En mi iglesia oramos. Comencemos por ahí, ¿verdad? Para no decir que estamos unánimes en oración. Porque unánimes en oraciones, todos estamos orando por un mismo objetivo. La iglesia, mejor dicho, la congregación sabe cuáles son los objetivos que lleva la iglesia. ¿Cómo va a estar la iglesia como tal, las personas que la hacen unánimes si no saben para dónde va? Todo comienza con el liderazgo, todo comienza por los líderes que Dios ha puesto dentro de cada iglesia. Ellos deben de compartir la visión, porque si no, ¿cómo voy a orar? O nada más solo para que Dios le dé sabiduría a los pastores, a los líderes. Si todos sabemos cuál es la visión de la iglesia, todos vamos a ir aportando y orando para que esa visión se haga realidad lo antes posible. Entonces, les hago una pregunta también para reflexionar. ¿Qué puedo hacer yo para que en mi iglesia estemos unánimes en oración? Para que estemos unánimes. Imagínense, nada más, vámonos al versículo 2:46. Dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Con ese nada más sería una iglesia muy, muy, muy bonita. Una iglesia muy usada por Dios. Que estén unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas. En el templo vamos y nos reunimos, pero también podemos ser iglesia comiendo pan en las casas. Podemos comer juntos con alegría, porque tampoco es así como de, ay, aquí me trajeron, ¿verdad? Y estoy obligado dice mi mamá que tengo que convivir con los de la iglesia. Entonces, no es así. O el típico joven que lo manda la mamá y porque es idea de ella y el joven ni quiere ir. Entonces ahí está todo con la cara arrugada, no quiere participar, no quiere hacer nada. Pero no, uno puede estar unánime comiendo con alegría y sencillez de corazón, que aquí es la parte más básica, digámoslo así. Si todos en la iglesia somos unánimes, todos en la iglesia vamos a tener sencillez de corazón. Y esto da pie, como ya se me estaba adelantando mi hermana Ana Cecilia, la próxima clase vamos a ver sobre los siervos que Dios estaba poniendo dentro de esta iglesia. La iglesia tenía un crecimiento tan rápido que se dio el problema de que ya no se podía servir, ya no, el que predicaba ya no podía servir a las mesas. Entonces dijeron, no, ya necesitamos hacer algo, ya somos muchos aquí. Y pues sí, ya eran muchos, ya eran más de unos, me imagino como unos 10,000. Entonces, ¿cómo darle la logística de darle de comer a toda esa gente? O sea, solamente imagínense darle un sándwich a 5,000 personas. Ya eso ya requiere estar en la elaboración, la distribución, recoger la basura, un montonazo de cosas. Entonces, ese problema lo solucionan en capítulo 6, que lo vamos a ver el próximo lunes. Ahorita estamos viendo que están sentando las bases para generar esa participación, esa aportación. Si todos estamos unánimes, alegres y con sencillez de corazón, todos vamos a querer participar, todos vamos a querer servir y todos vamos a querer aportar a la iglesia para que se cumplan los objetivos lo antes posible. Entonces, eso es algo muy, muy bonito que deberíamos de pensar
en aplicarlo dentro de nuestras iglesias a la forma en la que nosotros podamos o tengamos la responsabilidad de hacerlo. Ok, vamos a avanzar porque el tiempo avanza también. La siguiente pregunta dice, ¿quién lo arresta y por qué motivo lo arrestan? ¿A quién arrestan? Comencemos por eso. ¿A quién arrestan y en qué versículo? Hermano, yo encontré dos arrestos, hermano. Ajá. Sí, bueno, bueno, a Pedro y a Juan son los que arrestan siempre, Ok. ¿verdad? Pero sí encontré dos arrestos. Bueno, primeramente, bueno, en el versículo 17 y 18 dice que los saduceos son los que los arrestan, ¿verdad? Correcto, sí. Y el motivo fue por hacer señales y prodigios, según el versículo 12. Ujú. Y el segundo arresto lo encontré ahí en el versículo 25-26, donde dice que fueron arrestados por el jefe de la guardia y los alguaciles. Y en el Ajá. versículo 40 dice que los liberan del concilio. Pero el motivo ahí fue por enseñar en el nombre de Jesús, porque ya ellos habían dicho que no. Exactamente. Pero ¿a quiénes arrestan entonces? En versículo, ¿cuál me había dicho? El 17 y 18. 17. Leamos 17 y 18. Dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Entonces ahí están los primeros arrestos. Arrestaron a los apóstoles. ¿Y por qué motivo los arrestan? Ahí dice en versículo 17, se llenaron de celos. Ese fue el motivo. Ellos estaban celosos. ¿Y de qué estaban celosos? Leamos versículo desde el 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Imagínense si por un cojo lo metieron un día, una noche a la cárcel, ahora que ya tenía un montonazo, que los traían y los ponía, y ahora nada más con la sombra, cuando él pasaba, la gente se sanaba. Y no venían, ya no solo era en Jerusalén, la noticia había corrido y ya era de las ciudades alrededor que venían. Entonces todo esto causa celos a los, al sumo sacerdote y a la secta de los saduceos. Entonces los agarran y los meten a la cárcel. Entonces ya vemos que los meten por hacer milagros y por andar evangelizando y por estar haciendo todo esto por celos de los del sumo sacerdote. Ahora, ¿quién lo saca de la cárcel y por qué motivo? Vamos leyendo en versículo 19. Dice, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entonces los meten a la cárcel por celos. ¿Y quién los saca? El ángel. Un ángel del Señor. Entonces ahí vemos que es Dios actuando sobre la vida directamente de ellos. ¿Están en la cárcel? No, yo no necesito que estén aquí. Váyanse a trabajar, pónganse a trabajar. ¿Y por qué motivo lo sacaron? Para que siguieran predicando. Exactamente. Exactamente. Y el pueblo apoyaba la decisión de los fariseos. Versículo 26. No. ¿Qué dice en versículo 26? Lo leo. Dice, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían
ser apedreados por el pueblo. Entonces ahí vemos que el pueblo estaba viendo los grandes milagros y estaba oyendo y estaba creyendo en lo que se estaba haciendo. Y mucha gente procedía al arrepentimiento. Mucha gente se sumaba a la iglesia. Y más celos le ha de haber dado al sumo sacerdote. Entonces le ha de haber dicho, no, pues no están encarcelados, no, ¿dónde están? Allá están predicando otra vez. No, vayan a traerlos, vayan a traer. Y ya lo fueron a traer otra vez y lo vuelven a meter a la cárcel. Pero el pueblo no estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo los sacerdotes y los saduceos. ¿Y qué quería hacer el concilio con los discípulos? ¿Y qué les hicieron? Versículo 33 y versículo 40. Los querían matar. Ajá, en el 30 dice que ahí los querían matar. Dice, ellos se enfurecieron y querían matarlos. Y al final, ¿qué hicieron? ¿Los mataron? Ahí tenemos el versículo 40. Dice, y vinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Entonces ahí vemos que nada más al final no los mataron, nada más los terminaron intimidando. ¿Y cuál fue el resultado de los discípulos en versículo 41 y 42? Dice, ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo salieron ellos? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Qué bonitos versículos y qué contradictorios con el versículo 40. Les acaban de decir que no estén haciendo eso y nada más le dijeron, miren, por favor, no hagan esto. O no, ¿qué les hicieron? Los azotaron. Los azotaron, exactamente. Los azotaron y no les pegaron con un lazo, como dicen, con un lazo mojado, así que, por favor, para que no les duela mucho. No, los azotaban con unas cosas que terminaban desgarrado la espalda, sangrando y sufriendo muchísimo. A pesar de todo ese sufrimiento, a pesar de que fueron azotados, intimidados, ellos salen gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Imagínense qué irracional, eso no tiene nada de sentido. Le dan azotes, le dicen que no, o sea, ellos lo único que tenían que decir es, ok, ya no me azoten más, ya no voy a hablar de Dios. Pero se te acaba de aparecer un ángel que te sacó de la cárcel y te dijo, ve al templo a predicar. Entonces, ahí, ¿qué tengo que hacer? Pues predicar. Entonces, a pesar de los azotes, a pesar de todo, ellos salen gozosos y salen a predicar. 42, versículo 42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Eso es lo que ellos predicaban, a Jesucristo. Ese era el tema revolucionario del momento, Jesucristo. Predicaban a Jesucristo y es justamente lo que los sacerdotes no querían que se predicara. ¿Por qué? Porque estaba dando resultado. La gente estaba creyendo en Jesús, la gente estaba aceptándolo, estaba entendiendo de que él es el Mesías y que eso puede transformar su vida. Y ese cambio es el que no querían los sacerdotes. Adelante, mi hermana Cecilia. Qué interesante es el que Pedro es el que sale gozoso, ¿verdad? Pedro es el que está predicando junto con Juan
Y Pedro fue quien lo negó a Jesús, Sí, ¿verdad? En tiempos antes. Fue quien lo negó y ahora está sufriendo y sale feliz porque ha sido azotado por predicar a Jesús, ¿verdad? Cuando pudo haber hecho lo mismo que hizo antes, ¿verdad? Que fue negarlo, ¿verdad? Sin embargo, Dios ya había sí, trabajado tanto en su vida, ¿verdad? Qué hermoso, qué hermoso. sí. Ahí vemos como el crecimiento espiritual. O sea, uno hubiera dicho, no, pues es de los discípulos, que mala onda, que lo está negando, que no aprendió, que no estuvo con él, que no le puso atención a todos los milagros que vio. Y ahora su sombra cura a la gente. Eso es sorprendente, cómo una persona puede ser usada por Dios si se deja usar. Ese es el punto. ¿Cometemos errores? Sí, cometemos errores. ¿Vamos a seguir cometiendo errores? Sí, lamentablemente vamos a seguir cometiendo errores. Deberían de ser menos errores, pero pues sí, no, en esta vida no vamos a llegar a la perfección, pero debemos anhelarla. Y si nosotros permitimos que Dios obre a través nuestro, Él lo va a hacer, a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de quienes hemos sido nosotros. Nosotros podemos ser de bendición para muchas otras personas si nos dejamos usar por Él. Y eso es lo que estaba haciendo Pedro aquí. Y es increíble cómo puede haber gozo en medio de una situación tan difícil como es que te estén latigando, azotando. Entonces, eso es algo que no es locura, es no es una actitud, digámoslo así, de que, ay, voy a estar alegre, porque la Biblia no dice que estén alegres, no. El gozo proviene de Dios. La alegría uno la puede generar, pero el gozo solamente proviene de Dios. Entonces dice, y ellos saliendo de la presencia del concilio, gozosos. Me imagino cómo habrán, cuando lo soltaron y que cierran los portones así, yo me los imagino así como de, nos azotaron, ay, se ponen a reír ok, mañana vamos a predicar, hoy vámonos a la casa, nos curamos y mañana va a salir a predicar. ¿Por qué? Porque el ángel se te apareció y te sacó de la cárcel y te dijo que predicaras. Entonces, atando esto con lo que dijo mi hermana Patricia, creo, que si hablando de que la mujer debe estar sujeta a su marido. Cuando uno puede hacer acuerdos con personas, pero no importa lo que te digan las personas, lo importante es los acuerdos que tú hagas con Dios. Y lo que Dios te diga que tú hagas, eso va sobre sobre cualquier otra persona. Entonces, ningún acuerdo que hagas con alguna persona va a sobreescribir o hacer más importante lo que Dios te diga que hagas. Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy en nuestra mente. Muchas veces nosotros como personas nos metemos en acuerdos, nos metemos en sociedades, nos metemos en grupos que nos llevan a hacer algo. Entonces uno dice, ay, por la presión grupal, yo creo que ya mi forma de pensar ya está cambiando un poquito. Y no, eso no debe de pasar. La presión social no nos debe de influenciar, sino que lo que nos debe de influenciar es la palabra de Dios, lo que Dios nos dice que nosotros debemos de hacer. Eso es lo que nos debe de influenciar en nuestra vida todos los días, lo que diga la palabra de Dios que debo de hacer. Si se te aparece un ángel y te dice, predica la palabra de Dios, y tú dices, no, pues yo creo que no puedo dejar mi trabajo porque no sé, si Dios te llamó
para su obra, Dios te va a proveer. Entonces, si Dios te pone en el corazón de que hagas algo, pues hay que hacerlo. Así de sencillo. Muchas veces ponemos excusas, ponemos como Moisés, que comenzamos a decir, no, pues yo no, creo que escogiste mal. Mejor elige a otra persona. Y ya no perdemos la bendición. Entonces, no perdamos la bendición de servirle a Dios. Servir a Dios es una bendición. Entonces, no perdamos esa bendición de servir a Dios. Aquí hago una pregunta igual de reflexión. Dice, ¿cuál debe ser la actitud del cristiano perseguido? Y es una pregunta muy difícil, porque un cristiano perseguido, pues obviamente no está en buenas circunstancias. Yo conozco hermanos que por solamente haber aceptado a Cristo, les quitan el agua en su casa. Les dicen, ¿saben qué? Ya electricidad tampoco vas a tener, no vas a tener agua. Y han vivido sin agua durante años, porque todos en la comunidad van al mismo lugar a sacar agua. Pero como a él no le permiten, porque él es cristiano, entonces él ya recoge del agua de los techos, comienza a hacer varias cosas para corregir eso que le han quitado, pero dentro de toda ese daño que le intentan hacer, pues las personas se encuentran gozosas. Y el gozo no proviene de nosotros, proviene de Dios. Entonces, es algo que la gente podría llamar locura. Cómo está alegre, porque así lo ve la gente, cómo está alegre, cómo está tranquilo, cómo está hasta sonriendo y todo le va mal. Entonces, un cristiano que esté perseguido por el nombre de Dios, por el nombre de Jesucristo, debe de estar gozoso. Y es algo que en ese momento Dios se lo va a dar. No es algo, sí es algo que debemos de anhelar, pero por la actitud, por todo nuestro ambiente, es algo muy difícil de concebirlo, pero en ese momento Dios te va a dar el gozo y te va a dar el objetivo que debes de seguir cumpliendo. Si es evangelizar, si es ministrar, si es servir, si es colaborar, todo eso lo debemos de seguir haciendo. Adelante, mi hermana Cecia. Creo que no tiene activo su micrófono. Ya, ahí. Pero no la escuchamos. Igual tiene problemas con el volumen, tal vez de su equipo. Ajá. Aquí voy a leer. Ajá, como que tiene problemas con su audio. Voy a leer lo que puso aquí en el chat. Dice Hechos 4:32, los que habían creído eran de un corazón y de un alma. Y en ese tiempo, hermano, solo nos ven mal y ya no quieren ir a la iglesia. Y ahora si nos azotan, así nos morimos, cuando para ellos era gozo y alegría. Entonces, y es cierto, ahora a una persona se le quedan viendo feo y dice, no, pues ya no le hablo, ya no le evangelizo, o ya no, o imagínense, lo sacan correteado de algún lugar, dicen, no, ahí ya no regreso. Cuando a veces estamos llamados a sufrir por el nombre de Dios. Y dice mi hermana Cecia que quería leer Romanos 8:15 al 17. ¿Alguien se me ayuda a leer esa cita? Romanos 8 del 15 al 17. ¿Alguien que me ayude a leer esa cita? Romanos 8 del versículo 15 al 17. Amén. Adelante, mi hermana Medina. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción,
por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Amén. Muchas gracias. Dice, pero en el 8:17 menciona sobre los que vamos a participar de su gloria. También debemos de participar de su sufrimiento. Y así es. Muchos estamos, si el objetivo, que no nos detenga. Si Dios nos da un objetivo que es predicar, recordemos, ¿cuál es el versículo clave que yo les dije desde la primera clase? Es Hechos 1:8. ¿Alguien recuerda qué dice? ¿Alguien me lo puede decir de memoria o leerlo, por favor? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gracias, mi hermana. Y eso justamente, ahora ya vino el Espíritu Santo. Eso quiere decir que ahora ya tenemos poder. Y en base a ese poder que hemos recibido, es ese poder que nosotros tenemos acceso a poder usarlo para hacer testimonio y para glorificar a Dios. Para eso sirve el poder del Espíritu Santo, que es el poder que estaba dejando actuar Pedro en su vida. Esa es la diferencia, y todos los milagros que se hacían y todos los milagros que hacía Pedro eran en base a ese poder y en el nombre de Jesucristo. Entonces, mis hermanos, yo termino aquí con una pregunta. Termino diciendo, ¿qué piensas de la iglesia en nuestros días a comparación de la iglesia con los primeros capítulos del libro de Hechos? ¿Cómo vemos nuestra iglesia? ¿Es una iglesia que permanece unida? ¿Es una iglesia que está orando? ¿Es una iglesia que está unánime? ¿O cómo está nuestra iglesia? Y si no es así, pues, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo para que mi iglesia sea unánime y sea unida y caminemos todos con un mismo sentir y con un mismo objetivo? Y aprendimos hoy también de Ananías y Zafira que no debemos de mentir. No a los hombres y muchísimo menos a Dios, que muchas veces todavía lo hacemos. Entonces, recordemos esto, que quede grabado en nuestras mentes, pero también que penetre en nuestro corazón y que lo llevemos, que sean cosas que llevamos a la práctica. Ok, mis hermanos, vamos a terminar con una oración. Voy a orar yo para terminar esta clase. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias porque tú eres juez justo, Señor, pero también eres misericordioso, eres perdonador. Tú moriste para que nosotros tengamos perdón de todos nuestros pecados, Señor. Gracias porque tú dejaste estos testimonios escritos para que nosotros a la fecha, muchísimos años después de que pasaron, nosotros sigamos aprendiendo, Señor. Y esos testimonios no solamente sirvieron para las personas que están ahí, sino que siguen sirviendo y seguirán sirviendo por muchos años más. Te pido que nos ayudes a aprender y a aplicar lo que hemos aprendido en nuestra vida, Señor. Te pido que nos des temor y reverencia hacia ti, Señor. Te pido que nos ayudes también a saber usar el poder que tú nos has dejado a través del Espíritu Santo, Señor.
Te pido que nos ayudes a tener esa convicción del llamado que tú nos has hecho a cada uno de nosotros. Te pido que nos des mucha sabiduría para saber hablar, comunicar tu palabra, Señor, que nos des mucho dominio propio, Señor, al vivir nuestro día a día para que podamos ser testimonio a otras personas que nos están viendo, Señor. Te pido que te quedes con nosotros en esta semana que recién inicia y que bendigas a las familias que están aquí representadas, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.